estoy aquí y creo que hay un ascensor de estos que a mí me gustan. Como el de aquí no hay quien viva. Hombre, reformadito, claro, pero ¿veis? Me encantan estos portales. ¡Hola! Llego pingando. ¡Hola! Ya estamos en marcha. ¿A dónde vamos, Alba? Nos vamos a Humana, una de mis tiendas favoritas. Bueno, podemos patearnos varias Humanas. Segunda mano. Ropa. Muy bien. Molona. Y después a Primark a comprar medias, que hace un poquito de frío. Y luego a comer rico y sano. Venga, os lo vamos enseñando. Tenéis de todo aquí, de segunda mano. Y esta, por ejemplo, en la calle Hortaleza tiene abajo una planta solo de ropa vintage. Todo, ¿eh, niñas? Mira, dona tu ropa y calzado. Plaza Antón Martín. ¡Cómo me gusta Madrid! Estamos en Holles Green. Tenemos que ver lo que queremos, hacer el pedido aquí y luego ellos ya nos avisan y nos dan una mesa ya al fondo. Tiene todo pintaza, ya os lo digo. Mirad qué ensaladas más buenas. Esta es la mía, esta es la de Alba. Pintaza todo, ¿eh? Bueno, ya veis que se puede comer sano y súper rico. Gran Vía. Hoy hace viento, ¿eh? Vamos a ir a Primark. Bueno, aunque ya estuve aquí más veces y ya os lo grabé en algún otro vlog, os lo vuelvo a enseñar por si alguien no lo vio. Este es el Primark mundial que han abierto en Gran Vía y es así. Terrible de grande, ya lo veis. Me aturullo, ¿eh? Yo prefiero el mío de Coruña. Estamos en Gemma, que siempre tiene así un montón de cositas, agendas, cajitas y cosas muy molonas. Y mirad qué rinconcito encontré aquí de este superfood, que son semillas de cáñamo, de lino, cacao nibs, las de chía también. Y yo cogí este, azúcar de coco orgánico, cogí semillas de linaza y de cáñamo. Mirad qué botiquín más mono, y estas cajitas que como las de fruta de siempre, que yo las cojo en la calle, en la basura, las que tiran los fruteros. No tengo remedio, ya lo sabéis. Calle de la Salud, y estamos bajando ahora. ¿Por dónde estamos bajando, Alba? Bueno, por ahí es... Sí, no me doy cuenta cuál es. Iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Y ahora vamos a dar a Preciados, porque queremos ir a Esfera, a ver qué hay. Pues mira, por aquí ya. ¡Ay, cómo me gustan estos edificios! Pues al final nos salió plan para hoy por la noche. Es jueves y es la fiesta de Olay, así que vamos a ir un ratito a ver el ambiente, a dar un paseo, desconectar, ¿sabes? Tomar un soplo de aire fresco y volver para casa, que somos adultas y responsables. Y este es mi look. Llevo una camisa negra lencera, faldita larga negra también, midi, y llevo unos zapatos que compré hoy en Esfera porque claro, yo no traía plan ninguno, entonces venía demasiado sport. Y me compré unos zapatos en Esfera por 12 euros, monísimos, y ya voy de estreno. ¡Ay, qué frío! Estamos en Plaza España. Creo que va a empezar a llover, pero hace mucho frío y vamos a ir aquí al VIP Plaza España, al hotel, porque es la fiesta de Olay. Ahora a las 7 de la tarde.
Ahí adentro está la fiesta y esta es la terracita del hotel. Ahora os voy a enseñar las vistas de Madrid de noche y en las alturas. Al final no llueve, pero hace un vientaco y un frío, la verdad. Pero bueno, también es que vengo muy poquito abrigada, como os enseñaba antes. ¡Mira los pelos! Y la diadema que me prestó Alba. Y bueno, así es el look. Buenos días. Hoy es viernes. Alba ya llevó la niña al cole, se fue a hacer unos recaditos. Entonces yo aproveché para remolonear en la cama, levantarme con tiempo, arreglarme con gusto, tomar un café tranquilamente con estas vistas que tengo aquí. Y ahora ya salgo a la calle, no sé a dónde iremos hoy. Creo que vamos a dar un paseíto por la calle Pelayo, que mi amiga Sonia, que es una agente de viajes, que os consigue súper precios para los viajes, así que ya sabéis, os lo voy a dejar en la cajita de información. Esta es una cuña publicitaria para mi amiga, que se merece un montón. Bueno, pues Sonia estuvo en Fitur la semana pasada, creo que fue, y fue a dar un paseo por la calle Pelayo y me dijo: tienes que ir, tía, hay un montón de tiendas de diseño nuevas, de diseñadores emergentes, cositas nuevas. Y entonces, claro, vine y ya le dije a Alba: tenemos que ir a la calle Pelayo a ver qué tal, porque me dijo Sonia que era muy recomendable. Y a mí, como me gusta ver cositas nuevas, ya lo sabéis, en Madrid ya viví, entonces tipo museos y todo eso ya lo tengo visto. Así que cuando vengo aprovecho para ir a restaurantes nuevos, a zonas nuevas, calles que se reforman y abren tiendas nuevas, todo eso. Lo voy a grabar y lo podéis ver también. Ya estoy en Sol, tengo ahí atrás las obras, espero que me escuchéis igual, pero me acabo de dar cuenta que, claro, yo no vine aquí desde que acabaron la reforma. Las últimas veces que vine a Madrid estaba todo vallado porque estaban reformando la plaza, así que os voy a enseñar la nueva boca de salida de metro. ¿Veis cómo es? Y también me estoy dando cuenta de que el cartel de Tío Pepe, que estaba aquí, que ahora está la tienda de Mac ahí abajo, impresionante. Pues, ¿dónde está el cartel de...? Ah, vale, lo han puesto allí, ¿veis? El cartel de Tío Pepe, famoso en Puerta del Sol. Y el oso y el madroño, la figurita del oso y el madroño, que estaba allí en medio, justo donde está aquella boca de metro, donde está ahora el cartel de Tío Pepe, ahí estaba el oso y el madroño, y ahora lo han puesto en esta esquina. Bueno, no había visto estos cambios yo. Allí en aquella esquinita estaba Top Shop, que ya cerró, ahora es Zapa Shop. Bueno, espero que os guste. En este Rodilla que hace esquina me robaron a mí un portátil, el primer portátil que yo había comprado con muchos ahorritos, pues me lo robaron ahí y nunca más apareció. Te lo voy a regalar. Puerta de Alcalá. Desde el autobús, hoy no cogí metro, así también veo un poquito por fuera, ¿veis? Y os puedo enseñar. Me encanta, madre mía.
Acabo de cruzar Gran Vía porque vengo de ahí, de Alcalá, de la zona de Sevilla, Metro Sevilla. Y voy a cruzar por aquí porque quiero ir por la calle Clavel. Mirad qué edificios, más monos. Esta es la calle Clavel. Mirad un Alehop. No sé si entrar, que en Coruña lo tenemos. Que vengo de ahí, os voy contando. Allí en la esquinita estaba Alehop y Gran Vía, que cruza así. Plaza de Pedro Cerolo, y ahí detrás de estos árboles está el Hotel Rum Mate Oscar. ¿Veis? Ese negro. Mirad qué plaza más grande ahí justo detrás de Gran Vía. Y yo continúo por aquí. Me encanta callejear a mí por Madrid. Otro Alehop allí al fondo estoy viendo. ¿Esto qué es? ¿Como los Cadena 100 o qué? Como los Tiger, que ya hay uno en cada esquina casi. Estoy en la calle Augusto Figueroa, que para la calle Pelayo me manda a ir justo del otro lado, por allí arriba. Pero es que mi vista, acabo de ver esto que no me doy cuenta lo que es. Me parece un mercado. No sé si es hotel, mercado. Vale, ya lo veo. Es el mercado municipal de San Antón. Mirad el edificio, se ve que arriba hay terracitas. Y es así abierto todos los días del año de 10 a 12. Pues claro, ya que estoy tengo que ir, ¿verdad? Todo un descubrimiento. ¡Oh, está lloviendo! Está lloviendo, pero os voy a contar desde aquí. Calle Augusto Figueroa, estoy ahora, que vengo de allí, del mercado de San Antón. Es el paraíso de las zapaterías. Si buscáis zapatos en Madrid, tenéis que venir aquí. Calle Augusto Figueroa, un montón de zapaterías. Estoy en la calle Pelayo, que es esta pequeñita. Vamos a ver qué hay por aquí. Más zapaterías. Ahora estoy en la calle del Barquillo. Aquí al ladito hay un Celicioso, que es esta cadena de restaurantes. ¿Veis? Gluten Free Bakery, que no son restaurantes, no, son para meriendas y así, desayunos, todo sin gluten. Celicioso. Y aquí el Teatro Infanta Isabel, mirad, ¡ay, qué pasada! Sales, aquí en Sonámbula. Esta calle me encanta, Está súper cambiada, con tiendecitas nuevas y todo. Bueno, allí asoma un rayito de sol, parece que deja de llover. Es que mirad cómo está todo. Bueno. Mirad aquí las beauty que acabo de descubrir. MC New York, mi calle de Nueva York, Nail Bar and Beauty Room. Omorovisca, Dior, Tom Ford, Marc Jacobs. ¡Wow! ¿Veis allí los asientitos para hacer la pedicura? ¡Qué monada! Esto me lo apunto, Bueno, hace un frío y ahora me dejó de llover, pero es que estaba lloviendo que me tuve que resguardar en un portal. Toda esta zona es genial, me encanta. Hay tiendas de diseñador, de autor diferentes. Esto no es Serrano, es otro tipo de tienda, más mona y exclusiva. Ahora mismo estoy en la calle Génova, voy a coger el metro de Alonso Martínez ahí al fondo para irme a casita, ya hace mucho frío. Aún no es tarde, pero bueno. Buenos días, es sábado, ya me voy, está ahí Albita recogiendo. Nos dejamos lavadora puesta, lavavajillas puesto y ahora nos vamos a ir al centro comercial Príncipe Pío a dar una vueltecita y yo ya cojo el tren desde ahí, el Cercanías, para Chamartín y allí ya me voy a mediodía. ¡Qué penita! Lo bueno dura poco.
pero bueno, también tengo muchas ganas de achuchar a mi pequeñaja. Y le llevo ahí unas tonterías, le llevo un pompero, un cepillito de estos de recoger para que lleve en su bolso, va a quedar toda contenta. Aquí llegamos a Príncipe Pío. ¡Tararararam! Ahora os voy a enseñar la estación. Y también tiene la estación de cercanías, metro y cercanías. Y centro comercial. ¿Y centro comercial? Realmente es una estación reconvertida. Realmente es una estación todavía de Príncipe Pío, reconvertida, y tiene un centro comercial muy chulo, aparte de la boca de metro, todo juntico, que es muy cómodo, y cercanías. Pues ya está, esto ya se acabó. Estoy en la estación de Príncipe Pío, acabo de coger el cercanías que me lleva a Chamartín y allí ya cojo el tren para Coruña. Marcho muy contenta por ver a Alba, ya queda mejor, un chute de energía, nos hemos reído un montón, paseado, fuimos de compras, salimos a comer, genial. Pero me voy con penita. Tengo muchas ganas de achuchar a mi niña, pero también no me quería ir. Ay, me encanta Madrid. Y quiero volver con Irene para que conozca el metro y todo esto. Bueno, arrancamos.